Ok, el tema de esta semana es valores y vectores propios. Decidí yo mismo darles primero el tema, aunque después les voy a dejar otros recursos. Entonces, bueno, para introducir el tema de valores y vectores propios, vamos a enfocarnos completamente en matrices cuadradas. Entonces, en esta exposición A va a ser una matriz fija de tamaño n por n. Resulta ser que en las aplicaciones muchas veces va a ser conveniente encontrar los vectores tales que si yo A se lo aplico al vector X, lo que le haga A al vector X es que no lo cambie de dirección, sino solamente de tamaño. Es decir, queremos que AX sea un cierto lambda, un número real, donde lambda es un número real, por el mismo vector que yo tenga de este lado. Es decir, queremos que AX sea igual a lambda X, si es que existe ese vector. ¿Qué vector es tal que a la hora de que yo le aplico A, no solamente no me lo mueve, sino tal vez me lo mueve, me lo cambia de tamaño, donde este es el tamaño del nuevo vector? A los vectores que cumplen con esto y al escalar que cumple con esto otro, se les llama valores al lambda y vectores propios al x. ¿Okay? Entonces, esto es un valor y un vector propio. Para ver el ejemplo de un valor y un vector propio, vamos a considerar la matriz 0, 1, 1, 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Para encontrar los x's, vectores x's, en este caso de 2 coordenadas, y el número lambda, y algún número lambda que cumpla con eso. Bueno, hay que ver qué hace esta matriz a un vector. Entonces, vamos a ver A por el vector que tiene coordenadas xy. Es lo mismo que hacer la multiplicación matricial que estoy escribiendo. Y, x. ¿Qué hizo esta matriz? Bueno, vamos a verlo gráficamente para entender mejor. Si yo doy un vector aquí con coordenadas xy y yo le aplico a este vector, entonces déjenme ponerle la flechita como vector. ¿A dónde lo mandó? Pues al vector yx. Intercambió sus coordenadas. A ver, esto está... Así está bien. Intercambió sus coordenadas. A ver qué significa esto. Esta es la coordenada x, esta es la coordenada y. Entonces, la coordenada y, ¿dónde tendría que estar? Entonces, reescribiendo la coordenada y, pero ahora localizándola en el eje x, entonces tendría que ser, vamos a suponer que esta es la recta x igual a y, la recta de 45 grados. Entonces, y aquí, por aquí está el número y el x está por aquí arriba en el eje vertical, aquí está. El nuevo vector, entonces, es aquel que tiene coordenada x, y, o como primera coordenada y, entonces es aquel que tiene esta primera coordenada y como coordenada y el número x. Es decir, es este vector de acá arriba. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Refleja a un vector respecto a la recta de 45 grados. Es claro que si entonces yo doy este vector y le aplico la matriz a este vector, me va a dar un vector más o menos así. ¿Ok? Lo está reflejando. Insisto, este de acá es a veces x, y. Y este es a veces b, si este es b. Bueno, entonces ahora sí nos podemos preguntar cuáles son los vectores, ya que sabemos cómo la matriz A trabaja, cuáles son los vectores que
o los deja fijos cambiándolos nomás de tamaño. Pues si la matriz A refleja vectores respecto a esta recta, es claro que voy a volver a hacer aquí el dibujito aquí abajo. Esta es la recta de 45 grados. Si yo agarro aquí un vector que vive en esa recta de 45 grados, digamos, vamos a llamarle AA para algún número A positivo, porque estoy de este lado del cuadrante. Entonces, si yo lo reflejo respecto a esta recta, ¿qué voy a obtener? Pues el mismo vector. Vamos a ver si es cierto que la matriz esta lo cumple. Entonces, si hago A por ese vector, A, si hago esta operación, lo que obtengo es precisamente AA. Entonces, ok. Y esto es válido para cualquier A real. En otras palabras, he encontrado muchos vectores que cumplen esto de aquí arriba. He encontrado que todo vector AA lo cumple, pero ¿con qué lambda? ¿Qué le hizo la matriz al vector AA? Pues no le hizo nada, lo multiplicó por 1. Entonces, AA con lambda igual a 1 son vectores y escalares que cumplen lo de acá arriba. En otras palabras, estos vectores son vectores propios asociados a lambda igual a 1. Porque si yo cambio el lambda, ya esto no se va a cumplir. O si yo cambio el vector, esto ya no se va a cumplir. Sin embargo, no son los únicos vectores que lo hacen. ¿Qué pasa si yo escojo un vector en este lado? ¿Cómo se ve un vector aquí? Por ejemplo, este. Bueno, tiene cierta coordenada b negativa, entonces vamos a llamarle menos b, y cierta otra coordenada b negativa, menos b, en el eje y. Y a ver, si yo reflejo este vector respecto a esta misma recta, voy a obtener el mismo, entonces no le voy a haber hecho nada. Vamos a verificarlo haciendo los cálculos con la misma matriz. Entonces si hago menos b, esto me da menos b, ok, también es vector propio. Perfecto, entonces este lado del cuadrante y este lado de la recta y este lado de la recta ya están completamente cubiertos. ¿Habrá algún otro vector que al reflejarlo respecto a esta línea no cambie o cambie tan solo de tamaño? A ver, ¿cuál sería? Bueno, fíjense, si yo agarro un vector aquí, me lo refleja acá. Si yo agarro un vector acá, me lo refleja acá. Pero ¿qué pasa si yo agarro un vector que sea ortogonal a esta recta? Entonces estoy pensando aquí en un ángulo recto. Déjenme ponerlo de otro, intentar ponerlo de otro color. Si agarro este vector que forma un ángulo recto con esta recta, ¿a dónde lo va a reflejar? Pues a este otro. ¿Y qué tiene que ver este vector con este otro vector? Pues es esencialmente el mismo, solamente que está cambiándole el sentido. O está siendo multiplicado por un menos 1. Eso significa que este vector también va a ser un vector propio, pero ahora asociado a otro valor propio. Y podemos verificarlo con cálculo. ¿Cómo es la coordenada de este vector? Tiene una positiva y una negativa. ¿Cuál positiva y cuál negativa? Bueno, dependiendo. En este caso la negativa es la del eje la del eje horizontal y esta es la del eje vertical. Este es el caso opuesto, entonces no importa yo cómo lo ponga, empezaría de este vector y obtendría este, o empezaría este vector y obtendría este. Entonces si yo empiezo con un menos c para algún c positivo y le aplico esta matriz, ¿qué obtengo? Pues obtengo c menos c. ¿Obtuve el mismo vector? No, pero sí obtuve un múltiplo de él, porque fíjense, yo puedo factorizar un menos 1 de ambas coordenadas para obtener menos c. Es decir, obtuve este vector, está escrito de este lado,
Y ahora el escalar por el que lo tengo que multiplicar, ahora ya no fue 1 como sucede en estos casos, sino es -1. Entonces lo que hemos encontrado es que los valores propios de esta matriz y vectores propios son, primero, los vectores propios son todos los vectores, porque recordemos que el A es libre, de la forma AA, y están asociados, es decir, el lambda que funciona es lambda igual a 1. O también están todos los vectores de la forma -cc, -cc, y están asociados a lambda igual a -1. Noten que estos no los estoy considerando porque este caso ya está metido aquí, porque el lambda era igual a 1 y si yo escojo con a como -b, entonces ya este caso queda incluido aquí. Ok, entonces estos son los valores y vectores propios de esta matriz. Ahora ustedes van a poder decir, ok, pero a ver, un vector que satisface esto siempre es el vector x igual a 0. Y si es cierto, a por el vector 0 me da 0, lambda, cualquier lambda por el vector 0 me va a dar 0 y si se va a dar esta igualdad. Sí, pero el vector 0 en ese sentido pues es trivial, no es interesante porque él mata a lo que le pongas al lado. Por lo tanto, los vectores propios por definición siempre son distintos que 0. Entonces, cuando estemos hablando de vectores propios de una matriz, en particular de esta, y ya hayamos encontrado la forma de los vectores propios, que son así o así, entonces, cuando digamos que el A es libre, diríamos que ok, A es libre, A es real, porque puede ser positivo o negativo, pero no puede ser 0. O bueno, podríamos escribir simplemente, para más fácil, A distinto de 0, y lo mismo en ese caso, C distinto que 0. Porque si A es 0, obtengo el vector 0, 0, pero ese no puede ser vector propio. Si C es igual a 0, obtengo el vector 0, 0, pero otra vez, el vector 0 no puede ser vector propio. Ok, entonces, bueno, el tema de esta semana va a ser aprender a, primero, calcular valores y vectores propios de matrices. Para calcular valores y vectores propios de la matriz A, tuvimos que darle una interpretación gráfica a la matriz. Esto no, por supuesto, no es muy práctico que digamos. Por lo tanto, vamos a desarrollar técnicas para calcularlos de forma más eficiente.